Venimos de las hipotecas abusivas, de los bancos especuladores, de cláusulas tramposas para quien se compra una casa. Pero el movimiento por la vivienda hace reformas, el alquiler en el centro y nuevas ideas de protesta. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Movimiento por la vivienda, nueva generación. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 euros al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. La vivienda se ha convertido en la medida del éxito político del gobierno de coalición en esta legislatura. Hace unas semanas, en Madrid, una manifestación de más de 12.000 personas se lanzaba a las calles, agitaba sus llaveros como protesta. Es la de una generación o varias generaciones cansadas de que les suban el alquiler, de no poder acceder a una hipoteca, de los desahucios, de los pisos turísticos, de que la política no dé respuestas convincentes a este problema. Esto es Valencia, donde también ha habido en los últimos días movilizaciones por la vivienda. Y en Valencia, algunos de los manifestantes no se fueron a casa después de la marcha, acamparon en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Es la prueba definitiva de que las protestas por la vivienda están buscando nuevas maneras de llamar la atención. Desde esa acampada nos habla Nacho. Hola, buenos días. Soy Nacho y tengo 24 años. Estoy aquí porque fui a la manifestación el sábado pasado que convocó la plataforma Valencia no está en venta. Quise salir a la calle a manifestarme junto con vecinos míos del barrio, amigos y conocidos, porque creo un poco en las demandas que tiene la plataforma. La plataforma tiene 3 demandas principales, que es contra la turistificación de la ciudad, en defensa de la vivienda y en defensa del territorio. Y bueno, los comparto, la verdad. En mi caso, por ejemplo, yo estoy perjudicado por el turismo. Mi barrio es un barrio humilde, obrero, siempre pues, de población migrante, del interior de Castilla. Y pues estoy viendo como últimamente los comercios de la zona y los bajos se están convirtiendo en pisos turísticos, en bajos turísticos. Luego también el problema de la vivienda es algo que afecta a muchos de mis amigos, a familiares, a conocidos, y estoy aquí porque creo que tenemos que proteger la vivienda, es un derecho, no es un negocio, como se escuchó el otro día en la manifestación. En este caso, por ejemplo, los precios de alquiler ya no están subiendo solo en las zonas más importantes o que tienen más atracción, sino también estamos viendo como en todos los barrios, en los barrios periféricos, está subiendo el precio de alquiler. Como reacción a estas nuevas protestas, el gobierno lo que ha hecho es anunciar un cheque de 200 euros de ayuda al alquiler, un bono que, lejos de contentar a muchos inquilinos, les ha enfadado un poco más. Dicen los expertos que ese dinero, si no se acompaña con una limitación de la subida de precios del alquiler, acabará en el bolsillo de los caseros. Y bueno, yo estoy aquí participando desde el sábado por la noche, cuando se formó la acampada, y la verdad que estoy viendo como en cada momento cada vez viene más gente. Estamos viendo cómo se necesitan tiendas de campaña, se necesita la comida, se necesita luz para la noche, se necesita altavoces para las asambleas. La verdad que contamos con el apoyo de la ciudadanía, de los vecinos de Valencia, que se están portando genial con nosotros, se están acercando pues a participar de la acampada. Por ejemplo, a las 2 hacemos comidas populares y la gente viene, come con nosotros. También es un momento de acercarnos y conectar con los vecinos y que nos cuenten sus problemas y generar como esa red para ayudarnos. Hoy, por ejemplo, una mujer nos ha preguntado si se podía llevar un cartel que ponía que había que bajar los precios de alquiler, porque nos ha comentado su situación personal, que le habían subido 300 euros en menos de un año el precio del alquiler de su vivienda. Porque es que es un problema que no tenemos solamente los jóvenes, es que hay gente de todo tipo, de todas las edades, gente mayor, gente joven, gente con familias que no pueden hacer frente al alquiler. Acampar no fue cosa de un día, no se desalojó a los manifestantes. Esto nos contaba Nacho al 4.º día de acampada. Y bueno, estoy aquí en la acampada, ya es el 4.º día que estamos aquí acampados. Y bueno, hoy es un día un poco más diferente al resto,
porque las condiciones meteorológicas no son las mejores. Ayer nos estuvimos preparando durante todo el día para acondicionar un poco la acampada ante la lluvia que se preveía y por la tarde-noche nos empezó a llover. Esta tarde tendremos a las 6:30 la asamblea y esperemos que en ese momento no llueva para poder estar aquí con toda la ciudadanía y en las mejores condiciones posibles. Y efectivamente llovió durante el fin de semana y este domingo la acampada decidió que era el momento de levantarse y seguir la protesta con otros métodos. Pero es un aviso, el movimiento busca su hueco. Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aitor, tú has escrito sobre estos cambios que se empiezan a ver en el movimiento de protesta por la vivienda desde hace aproximadamente 5 o 10 años, ¿no? ¿Es solo un relevo generacional o hay algo más estratégico, táctico e ideológico a la hora de afrontar el problema? El movimiento por la vivienda ha estado vigente todo este tiempo, es verdad que quizá en un segundo plano, y vuelve ahora con muchísima fuerza. Y vuelve con muchísima fuerza porque efectivamente ha habido un relevo generacional. Y el relevo generacional viene también impulsado porque hay un cambio en el modelo. Digamos que la tremenda crisis financiera de hace 10 años llevó a que el valor de los activos inmobiliarios se desplomara y eso hizo que mucha gente muy poderosa, muchas empresas muy poderosas que tenían mucho dinero, tuvieran menos dinero porque el activo valía menos. ¿Cómo arregló eso el gobierno de Mariano Rajoy? Con unos cambios legales que lo que permitieron fue trasladar toda la especulación de la compraventa de vivienda al alquiler de la vivienda. En el movimiento de vivienda actual se ha producido un debate muy interesante que no se había producido hasta ahora, porque hace 10 o 15 años el enemigo del movimiento de la vivienda, por decirlo de alguna manera, era contra la banca. La cuestión es que ahora el antagonista del movimiento de vivienda no solo son grandes corporaciones, grandes empresas, fondos buitre o multipropietarios que tienen 10, 100, 500, 1000 o 20.000 viviendas en alquiler, como hay algunas empresas en España hoy que tienen 20.000 viviendas en alquiler. El movimiento de vivienda se encuentra con que de repente una persona o una pareja o una familia o alguien que tiene 1 o 2 pisos también sube un 50% el alquiler a sus inquilinos de un día para otro. El movimiento de vivienda se ha encontrado con que a lo mejor enfrente tiene a personas, entre comillas, normales, que tienen un piso en alquiler, que obviamente complementa sus sueldos, pero que también llevan al máximo, ¿no? Que también quieren exprimir hasta el último céntimo a esa persona inquilina que tienen en su casa. Digamos que no se pone tanto el foco en el quién, sino en el cómo o el qué hace con su propiedad. Aitor, ahora sigo contigo, pero quiero que hablemos de un formato de protesta del que se ha hablado mucho los últimos días y del que sabe bastante nuestra compañera del diario.es en Cataluña, Sandra Vicente. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Sandra, ¿a qué se refiere, por ejemplo, el sindicato de inquilinas, pero también otros colectivos sociales, cuando hablan de hacer una huelga de alquiler? Bueno, pues básicamente proponen eso, una huelga de alquiler, que es proponer que los inquilinos dejen de pagar sus rentas. Lo que piden es que sea de manera coordinada, que no sea una acción individual, sino que centenares, miles, millones, en un supuesto ideal, pues eso, dejen de pagar sus rentas y el objetivo final es llegar a una presión tal que se permita una negociación colectiva que baje las rentas a un 50%. Hay que recordarlo antes de seguir. Hoy por hoy, en teoría, esta medida, esta huelga de alquileres, no pagar, no es legal. No hay un amparo legal que defienda a un inquilino para que pueda decir, pues no pago el alquiler como protesta. Sin embargo, está sobre la mesa. ¿A qué se puede enfrentar un inquilino si deja de pagar a su casero? Porque lo tengamos claro. Pues dicho rápido, a un desahucio. Es una cosa que hay que dejar muy clara. También hay que dejar muy claro que no es delito dejar de pagar el alquiler. Es un conflicto civil entre el propietario y el inquilino. ¿Cómo funciona esto? Las huelgas es un derecho solo recogido en el ámbito laboral. En el ámbito de la vivienda, pues ni los sindicatos están reconocidos como tal, ni las huelgas es un derecho. Entonces, en el momento en que se deja de pagar el alquiler, el propietario puede acudir a los juzgados y emitir o pedir una orden de desahucio. Cuando esto llega a los juzgados, la única persona capaz de parar el proceso es el mismo propietario, ya sea porque lo decide de motu propio o porque hay una negociación de por medio. ¿Qué pasa? Los sindicatos siguen pidiendo a la gente que se eche a esta aventura. ¿Por qué? Porque, según nos cuentan, si esto es lo suficientemente masivo, los juzgados pueden colapsar. Y ese es el objetivo, que haya tanta gente, tantos procesos judiciales, que los juzgados colapsen. Este proceso normalmente puede durar entre 7 meses y 1 año y medio.
Ahora mismo tenemos ya los juzgados un pelín colapsados, cosa que puede ampliar ese plazo. Si además tenemos miles y miles de demandas de desahucio, pues esto puede llegar a unos plazos que para los propietarios sean insostenibles. De hecho, esta estrategia se ha demostrado que ha funcionado en algunos casos. Por ejemplo, en Glasgow en 1915 se hizo una huelga en la que hubo muchísima represión, muchísimas denuncias, no tanto de desahucio en ese caso, sino pues denuncias por incumplir la legislación en época de guerra mundial que prohibía las huelgas de todo tipo, y los juzgados se colapsaron tantísimo que se retiraron todos los cargos. Por lo que he leído, Sandra, el precedente en España de una huelga de alquileres está en 1931. Son casi 100 años, un contexto completamente diferente. Pero, ¿qué pasó entonces? Bueno, el contexto no es tan distinto como podría parecer, de hecho, ¿eh? Claro, nos situamos en 1931, la Exposición Universal había acabado de ser, entonces Barcelona recibió muchísima mano de obra en pocos años, de hecho en menos de una década se dobló la población de Barcelona. Eso lo que hizo es que no había suficientes pisos para tanta gente, cosa que nos suena un poco de lo que está pasando ahora. ¿Y qué pasó? Pues que los propietarios se permitieron el lujo de subir precios indiscriminadamente, cosa que también nos suena un poco de lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que los obreros empezaron a organizar porque empezó a haber muchísimos desahucios que eran ejecutados con mucha fuerza por las fuerzas policiales de la República, y en ese momento, pues como digo, los obreros empiezan a organizar, en ese caso amparados un poco por la CNT, y lo que proponen es una huelga de alquileres. De nuevo, las fuerzas policiales de la República reprimen muchísimo a toda esta huelga, reprimen la propaganda y la organización, se encarcela a muchísimos hombres, mayoritariamente, y son las mujeres las encargadas de resistir. Resisten durante algo más de 6 meses, gracias en parte a las cajas de resistencia, y en ese transcurso de 6 meses, pues los propietarios deciden que la situación es insostenible, que no pueden hacer frente a esta presión popular y necesitan volver a cobrar sus rentas, así que se abren a negociar y se consiguen rebajas, en algunos casos hasta el 40% de rebaja de las rentas. Sandra, y volviendo a la actualidad, ¿hay otros países donde este debate se esté teniendo o hay países donde se hayan hecho huelga de alquileres? Yo diría que hay referentes más cercanos en Canadá. De hecho, si nos vamos a Parksdale, que es una especie de complejo residencial, no nos imaginamos algo de pudientes, sino de clases más bien populares, en Toronto. En 2017, diversos inquilinos de diversos edificios distintos, pero todos del mismo propietario, de la misma empresa, se ponen de acuerdo porque se proponen unas subidas de renta bastante espectaculares y porque además había problemas de mantenimiento. El casero no estaba reparando las fincas por dentro o por fuera, ¿no? Y se ponen de acuerdo, dejan de pagar las rentas. Después de 6 meses, la empresa decide sentarse a negociar. Bueno, se consiguió después de la negociación reducir el incremento de las rentas que proponía la empresa y se consiguió que se hicieran mejoras en las fincas también. Esas huelgas luego se fueron repitiendo y reproduciendo en diversos lugares de Canadá. Sandra Vicente, compañera, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Aitor, vuelvo contigo para terminar. Estamos viendo que el foco del movimiento de la vivienda no solo está ya tanto en las hipotecas, sino en los alquileres. El debate que ha habido dentro del movimiento de vivienda es si el problema es que la gente no puede acceder a una vivienda, que lo tiene difícil o incluso imposible, o si el problema es que la gente ya no puede ser propietaria de una vivienda. Esa forma de entender la vivienda tan española, que es muy típica de España, donde hay propiedad y donde tener una casa en propiedad es un valor social, aparte de un valor económico. Esto recuerda un poco a aquel lema de no vas a tener una casa en tu puta vida, que se puso muy de moda a partir de 2007, 2008, 2009, que fue el incipiente movimiento de vivienda. Pero en aquel momento solo hablábamos de hipotecas y de comprar. El alquiler era residual. Ahora que el alquiler es central, hay una parte del movimiento de vivienda que quiere es aprovechar el debate para poner en duda el mero hecho de que la vivienda y la propiedad sean un objeto de mercado y el mero hecho de que sea legal el acaparar viviendas. ¿Por qué se tiene que proteger la propiedad privada de un bien como es la vivienda en vez de proteger primero un bien mayor como es que todo el mundo tenga una casa donde vivir? Aitor Ribeiro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Escuchar podcast está genial, pero comentarlos y que los propios creadores puedan responderte es aún más divertido. Comenta los episodios de tus podcasts favoritos descargándote Podimo y viendo lo que opinan los demás usuarios. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.